La mayoría de las personas no fracasa por falta de talento, sino por caminar ciegamente en huellas ajenas. Esta es la historia de un burro que todos creyeron necio, pero que sin proponérselo, reveló una verdad que aún hoy seguimos ignorando. ¿Quieres saber qué fue lo que sucedió? Quédate hasta el final, porque esta historia guarda un secreto que podría transformar tu destino. Hace muchos años, en un pequeño y olvidado pueblo, escondido entre montañas y bosques espesos, vivía un burro. Era un lugar donde los días parecían siempre iguales, donde los habitantes se conformaban con lo poco que tenían y nadie soñaba con salir más allá de lo que conocía. Era un mundo detenido en el tiempo, sin ambiciones, sin preguntas y, sobre todo, sin cambios. El burro había pasado toda su vida en ese pueblo. Había cargado sacos de maíz, de leña, de agua. Había sido insultado, cansado y despreciado, pero también era testigo de la rutina diaria de los aldeanos. Cada amanecer veía a los hombres salir por el mismo sendero para buscar leña. Cada tarde veía a las mujeres cargar cántaros desde el mismo pozo, siguiendo exactamente las mismas pisadas de sus madres y abuelas. Nadie se atrevía a alterar el orden de las cosas. Pero dentro de aquel burro había una inquietud extraña, algo que lo hacía distinto. No podía hablar con palabras, pero su corazón parecía latir con un pensamiento insistente. ¿Y si la vida no es solo esto? ¿Y si hay algo más allá de este pueblo, más allá de estas montañas? Una noche, mientras el viento soplaba fuerte y el silencio cubría las calles polvorientas, el burro levantó la mirada hacia la jungla espesa que rodeaba al pueblo. Era un muro natural, un laberinto de árboles gigantescos, animales salvajes y caminos desconocidos. Nadie jamás había cruzado hasta el otro lado. Los aldeanos decían que era imposible, que era peligroso, que el que intentara atravesarla jamás volvería. Por eso, por generaciones, nadie lo había intentado. Pero al amanecer, mientras el resto del pueblo seguía con su rutina, el burro tomó una decisión. Agachó la cabeza, cargó con su propio coraje y se adentró en la selva. No pidió permiso, no buscó compañía, no esperó la aprobación de nadie. Simplemente obedeció a su instinto, salir, descubrir, ir más allá. Algunos aldeanos lo vieron alejarse y rieron con desprecio. Miren a ese animal terco. Va directo a su muerte. No regresará nunca. Otros lo miraron con indiferencia. Después de todo, ¿qué podían esperar de un burro? Para ellos, era un ser sin importancia, incapaz de cambiar nada. Lo que nadie imaginaba era que esa caminata aparentemente absurda, ese acto de rebeldía de un animal que ellos consideraban tonto, estaba a punto de desencadenar una transformación que cambiaría la historia de todo el pueblo. Día tras día, el burro se adentró en la espesura. El camino era difícil, raíces que atrapaban sus patas, espinas que herían su piel, insectos que lo picaban sin cesar. Más de una vez pensó en regresar, pero su terquedad era más grande que el miedo. Cada paso era un desafío, pero también una victoria. Y mientras el burro avanzaba, iba marcando un rastro, una huella invisible que más tarde otros seguirían sin siquiera pensarlo. Al otro lado del pueblo, la noticia comenzó a correr. El burro entró en la selva, decían unos con asombro, otros con burla. Nadie lo sabía con certeza, pero todos comenzaron a murmurar. Y así, sin darse cuenta, el burro ya había sembrado algo que el pueblo llevaba siglos sin sentir: curiosidad. Lo que sucedería después no solo sorprendería a los aldeanos, sino que dejaría al descubierto una verdad incómoda. Muchas veces, lo que parece un acto necio o inútil, es en realidad el comienzo de un cambio que todos necesitaban, pero que nadie tuvo el valor de iniciar. El amanecer llegó al pueblo como todos los días, con el canto de los gallos y el humo de las cocinas elevándose lentamente en el aire. Pero aquel día no sería como los demás. Mientras los aldeanos repetían sus rutinas sin cuestionar nada, el burro ya estaba en el límite del pueblo, frente al muro verde e imponente de la selva. Los árboles se alzaban como gigantes guardianes. Sus copas entrelazadas impedían ver el cielo. El aire estaba cargado de humedad y un olor a tierra mojada lo envolvía todo. Para cualquiera, aquel panorama era intimidante. Para el burro, sin embargo, era una invitación. Sin esperar más, dio su primer paso hacia lo desconocido. Sus pezuñas golpearon el suelo cubierto de hojas secas, produciendo un crujido que resonó en medio del silencio. Con cada paso, el bosque parecía cerrarse más,
como si quisiera retenerlo y probar su determinación. Los aldeanos que lo observaban a lo lejos movieron la cabeza con lástima. Es un burro testarudo, nada más. No durará ni un día ahí dentro. Algunos incluso se burlaron. ¿Qué puede encontrar un burro en la selva? Ni siquiera sabe lo que busca. Pero lo que para ellos era locura, para el burro era destino. No había un plan perfecto, ni un mapa, ni promesas de gloria. Solo un impulso profundo que lo empujaba a seguir adelante. Los primeros días fueron los más duros. La selva no ofrecía caminos, solo barreras. Enredaderas gruesas se aferraban a su cuerpo, espinas rasgaban su piel y el calor sofocante lo hacía tambalear. En la noche, los sonidos eran aún más aterradores. Rugidos lejanos, aullidos de lobos, el siseo de serpientes que se escondían bajo las hojas. Más de una vez pensó en volver. La tentación de regresar a la seguridad del pueblo lo acechaba. Aunque allí era despreciado, al menos tenía comida y refugio. Pero cada vez que su mente dudaba, su corazón lo empujaba. Un paso más. Solo un paso más. Día tras día, avanzaba. Cuando caía exhausto, descansaba bajo algún árbol y continuaba. Aprendió a encontrar agua en pequeños riachuelos ocultos, a apartar ramas con su cuerpo fuerte, a resistir el cansancio con terquedad. Su andar lento, constante y obstinado, era su mayor fortaleza. Lo increíble no era que el burro cruzara, sino que nunca dejó de creer que podía hacerlo. No era sabio ni astuto como los humanos, no tenía la agilidad de un perro ni la fuerza de un toro. Pero tenía algo que ninguno de los aldeanos había tenido nunca, el valor de intentar lo que todos consideraban imposible. Días después, el burro emergió al otro lado de la selva. Cansado, herido, pero vivo. Había cruzado el territorio que por generaciones había sido temido y evitado. Y aunque el burro no lo sabía, su hazaña ya había encendido un rumor en el pueblo. Dicen que lo logró. El burro cruzó la selva. Si un burro pudo hacerlo, ¿qué más era posible? El burro, sin proponérselo, había demostrado algo que cambiaría para siempre el destino de aquel pueblo, que los límites que más tememos no están en la realidad, sino en la mente. Cuando el rumor llegó al pueblo, nadie podía creerlo. El burro cruzó la selva, repetían los niños con ojos de asombro. Los ancianos movían la cabeza incrédulos, murmurando entre dientes. Debe ser un cuento inventado. Un animal tan necio no puede haber logrado lo que ningún hombre ha intentado jamás. Pero los días pasaron, y la duda comenzó a mezclarse con la curiosidad. ¿Y si era verdad? ¿Y si aquel animal, al que todos habían despreciado, realmente había atravesado la jungla que ellos temían desde hacía generaciones? ¡Hey tú! ¿Te gusta esta historia, verdad? Entonces déjame contarte algo rápido. Y es que el 97% de quienes ven estos videos aún no están suscritas. Si eres uno de ellos, anímate a suscribirte ahora mismo. De verdad, gracias por estar aquí. El rumor creció tanto que ya no se hablaba de otra cosa en las calles polvorientas del pueblo. Al principio era una broma, pero poco a poco se transformó en admiración. Quizás ese burro no era tan tonto después de todo. Si él pudo, ¿qué nos impide intentarlo? Un grupo de perros callejeros escuchó aquellas conversaciones. Ellos también habían visto al burro desaparecer entre los árboles, y sus instintos les decían que era posible seguirlo. Se reunieron, olfatearon el aire y decidieron, vamos tras sus huellas. Al amanecer, partieron. Con sus narices pegadas al suelo, fueron siguiendo el rastro exacto que el burro había marcado con sus pasos. El camino seguía siendo duro, pero a diferencia del burro, ellos tenían un don, el olfato. Podían detectar cada curva, cada lugar donde el burro se detuvo, cada tramo que había abierto con esfuerzo. Días más tarde, los perros también emergieron al otro lado de la selva. Exhaustos, pero victoriosos. Cuando la noticia volvió al pueblo, ya no hubo dudas. El burro lo había logrado, y ahora los perros también. La emoción se desató. Si un burro y un grupo de perros podían hacerlo, ¿por qué no los humanos? Uno tras otro, jóvenes del pueblo empezaron a intentarlo. Algunos con miedo, otros con determinación, pero todos siguiendo exactamente el mismo rastro que el burro había abierto y que los perros habían confirmado. El rumor se convirtió en ejemplo, y el ejemplo en una ola imparable. Lo que antes parecía imposible comenzó a ser rutina.
Cada vez más aldeanos cruzaban al otro lado. Al principio, con temor. Luego, con entusiasmo. Con el tiempo, aquel sendero, que alguna vez fue solo una huella marcada por un burro terco, se transformó en un camino estrecho por el que todos transitaban. El pueblo estaba cambiando, pero no por iniciativa propia. No por atreverse a descubrir algo nuevo, sino porque alguien más había abierto el camino antes. El burro había encendido la chispa, pero ahora todos caminaban sin cuestionarse nada, solo repitiendo lo que otros ya habían hecho. La gente empezó a decir: así es más fácil. Este es el camino correcto, el único camino. Y sin darse cuenta, cayeron en la misma trampa de siempre, seguir ciegamente, sin detenerse a pensar. Nadie se preguntó si había otros senderos más cortos, más seguros o más bellos. Nadie se detuvo a explorar nuevas posibilidades. Simplemente siguieron, convencidos de que si tantos lo habían hecho, debía ser lo correcto. Lo que había comenzado como un acto de rebeldía solitaria del burro, terminó convirtiéndose en una tradición colectiva. Y poco a poco, lo que era libertad se convirtió en costumbre. Pero la costumbre, cuando no se cuestiona, puede ser una cadena tan fuerte como cualquier muro. Con el paso de los años, lo que comenzó como un rastro débil marcado por las pezuñas de un burro se transformó en un sendero cada vez más visible. Los pasos repetidos de perros, jóvenes y aldeanos lo fueron ensanchando poco a poco, hasta que ya nadie dudaba de su existencia. El sendero se volvió tan conocido, tan transitado, que pronto nadie recordaba cómo había empezado. Los niños nacían y crecían viendo a sus padres recorrer aquel mismo camino, y lo aceptaban como parte natural de la vida. Los ancianos lo señalaban con orgullo, como si fuera un legado del pueblo. Nadie hablaba ya del burro. Nadie pensaba en el esfuerzo que alguna vez costó abrirlo. El camino simplemente estaba ahí, y se convirtió en la respuesta a todas las preguntas. ¿Por dónde vamos? Por el camino de siempre. ¿Por qué por ahí? Porque todos van por ahí. El sendero, en apariencia inofensivo, se convirtió en una regla invisible que gobernaba la vida de todos. Quien se atrevía a cuestionarlo era visto como extraño, imprudente o incluso loco. Y poco a poco, nadie lo cuestionaba más. Con el tiempo, el tránsito constante desgastó el suelo. Las lluvias lo volvieron lodoso y resbaladizo. Algunas curvas eran tan largas y pesadas que más de uno terminaba exhausto al cruzarlo. Pero aún así, nadie intentaba buscar otra alternativa. El camino ya no era solo un sendero, era la tradición, la costumbre, el orden natural de las cosas. Pasaron los años, y llegó el día en que el gobierno decidió construir una carretera en aquella región. Ingenieros y topógrafos llegaron al pueblo con instrumentos, mapas y conocimientos modernos. Al observar la ruta que los aldeanos seguían, preguntaron: ¿por qué todos caminan exactamente por este sendero? Un anciano, con la voz temblorosa de los recuerdos, respondió: porque es el más fácil que conocemos. Ha sido usado por generaciones. Desde que tengo memoria, siempre hemos cruzado por ahí. El ingeniero, curioso, insistió: ¿y quién fue el primero en abrir este camino? Un silencio incómodo se apoderó del lugar. Nadie supo responder con certeza. Hasta que, entre murmullos, alguien recordó: dicen que fue un burro. Hace muchos años, un burro terco atravesó la selva, y todos seguimos sus huellas. El ingeniero frunció el ceño. Guardó silencio un momento y finalmente dijo con tono firme: no me sorprende que un burro haya abierto este camino. Lo que me sorprende es que los seres humanos lo hayan seguido durante generaciones sin nunca cuestionarlo. Las palabras cayeron como un rayo en la mente de los aldeanos. De pronto, comprendieron lo absurdo. Toda su vida habían recorrido un camino difícil, largo y cansado, solo porque alguien más lo había marcado primero. Nunca se habían detenido a pensar si existía una mejor alternativa. Nunca habían explorado más allá. El ingeniero extendió un mapa y señaló: hemos encontrado una ruta mucho más corta y suave. Podría ahorrarles tiempo y esfuerzo. Pero ustedes nunca la buscaron. Prefirieron seguir ciegamente el rastro de un burro. Ese día, el pueblo entero se dio cuenta de algo doloroso. No habían sido libres, habían sido prisioneros de una costumbre. Y lo más terrible era que esa prisión no tenía barrotes ni candados, solo la fuerza invisible de la imitación.
La verdad que descubrieron los aldeanos también nos habla a nosotros. Durante años caminaron por un camino trazado por un burro, sin cuestionar, sin pensar, sin buscar algo mejor. Y así vivimos muchas veces nuestra propia vida, siguiendo lo que otros hicieron antes, repitiendo rutinas, tradiciones y decisiones que quizás ya no tienen sentido para nosotros. Familia, gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete. Y no olvides que hay más historias que están en tu pantalla. Te espero en el próximo video.